Ok, bueno, pues buenas tardes, noches, que estén bien. Hoy vamos a trabajar el tema del Antiguo Testamento, siempre con la misma forma como lo estamos haciendo, tratando de llevarlo a una predicación, entendiendo los lineamientos que vamos a ir presentando, que ya lo presentamos en los temas anteriores, pero que lo vamos a poner en práctica, porque la predicación es algo práctico. Pero para ponerlo en práctica debemos entender cómo es que debemos realizarlo. Pues ya hemos hecho, la vez anterior hicimos una práctica y hoy vamos a hacer otra práctica, pero hoy tenemos toda la parte informativa, por decir así. Y para eso, pues, es el Salmo 50 o el Salmo 51. Tenemos que entender dos cosas en el Antiguo Testamento en relación a los salmos. Pues es una recopilación de oraciones del pueblo de Israel. Ya dijimos que hay un tema que se desarrolla desde Génesis hasta nuestros días, que es la historia de la salvación. O sea, Dios se da a conocer, se revela, se manifiesta al ser humano. El ser humano tiene que dar una respuesta no obligada, no impuesta, sino libre. Entonces, el tema de toda la Sagrada Escritura es historia de la salvación. Dentro de esa historia de la salvación hay temas específicos. Y un tema específico es la alianza. La alianza es la intención de Dios, la voluntad de Dios al hacer una relación con el ser humano, quiere hacer una alianza, un convenio, si quiere compartir lo de él con nosotros, los seres humanos, y por lo tanto nosotros debemos dar una respuesta a esa invitación, a esa propuesta que Dios hace cuando se revela, cuando se manifiesta. Entonces, acuérdense que dijimos que había una pedagogía de Dios, y una pedagogía es la elección, elige a una persona, luego a esta persona le da ciertos lineamientos y promesas, esos son temas que se van desarrollando en la historia de la salvación. Y si esta persona acepta la propuesta de Dios, pues entonces ahí llega el tema de la alianza. O sea, es como el tercer paso. Está la elección, la promesa, la respuesta del hombre, y entonces viene la alianza. Eso quiere decir que respondimos libremente porque creemos en ese ser, le creemos a él y estamos dispuestos a su proyecto, estar en su proyecto de salvación de la humanidad. Pero es obvio que en el Antiguo Testamento se va a ir no solo narrando, contando distintas formas literarias, distintos géneros literarios, el hecho de que nosotros los seres humanos, pues nos respondemos a esa alianza. Entonces se van a dar formas de juicio. Los profetas van a hacer eso, va a ser el juicio, va a ser la voz de Dios ante la temática que se ha desarrollado, pues se ha elegido, se ha prometido, el hombre libremente ha aceptado, luego el grupo, como Moisés vemos que ya no es con una persona, sino con un grupo de personas, los hace su pueblo, pero ya luego cuando entran a Canaán, pues no sé, la parte humana no responde a esa alianza. Al no responder de esa alianza vienen los profetas y los profetas van a ser como el juicio de Dios ante la temática. Díganme si van conmigo hasta ahí, si están entendiendo lo que yo les estoy diciendo, si captan la idea que estoy transmitiendo, si me doy a entender. Cuéntenme. No los oigo. Tienen apagados sus micrófonos, no los oigo. Está un poquito complicado porque hay que digerirlo bastante rápido, pero creo que sí se va entendiendo poquito a poco. ¿Pero qué es lo que está? Perdone, Sí. yo sí la quiero molestar si podría ampliar cómo es lo de la temática, o sea, el juicio de Dios sobre temática, dijo, es que no sé si escuché bien. O sea, la historia de la salvación es la historia que se desarrolla en toda Sagrada Ajá. Escritura. ¿Eso está bien? Sí, sí,
dentro de esa historia hay temas. Ah, ahí está. Son los de los cuatro que nos dijo elección, promesa, respuesta del hombre y alianza. Exacto. Ah, Esos son los perfecto. temas. Gracias. Eso era lo que no había relacionado. Gracias. Entonces, dentro de esos temas, pues se da por hecho de que el hombre ha aceptado, el ser humano ha aceptado esa alianza, pero no la Ujú, cumple, no la cumple. Entonces, todo el profetismo es justamente un juicio de parte de Dios ante este tema, ante ujú, el no cumplimiento del ser humano. Entonces, los profetas van a tener ese lenguaje de juicio, de castigo. Para entender a los profetas hay que ponerse en el contexto del tema, de la temática, de la alianza. ujú. ¿Captan? Sí, gracias. ¿Todos los demás captan? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Aló? No, Ok. muy bien. Entonces, si vamos bien hasta ahí, pues entonces hemos visto algunos temas, ¿verdad? Vimos a Jonás, un profeta que no quería ser profeta, es decir, no quería entrar en ese proyecto de la alianza, porque ya en ese tema ya vamos viendo otros temas. Por ejemplo, en los otros temas es como Dios cuando se revela se da a conocer cómo es Él, ¿verdad? Cómo es Dios, cuáles son la esencia de Dios. Entonces la esencia de Dios se va manifestando, se va revelando como misericordioso, como justo, como paciente, como providente, como cercano. Todas esas son manifestaciones de Dios que dice cómo es Él. Dentro de los temas, eso se va revelando de Dios. O sea, Dios cuando se revela, se da a conocer cómo es Él. ¿Vamos? ¿Van conmigo? ¿Sí? Entonces, si Él da a conocer cómo es Él, al mismo tiempo nosotros vamos reconociendo cómo somos nosotros. Se va dando, cuando Dios se da a conocer a sí mismo, en automático nosotros nos vamos reconociendo nosotros mismos. Si Dios es paciente, nosotros nos damos cuenta de que somos impacientes. Si Dios es misericordioso, no juzga, todo eso, nosotros somos todo lo contrario. Bueno, entonces vamos viendo quién somos nosotros ante Dios. Y entonces el profeta va a servir para, para, para como evidenciar nuestra realidad limitada. O sea, no somos como pensamos, aunque hacemos ritos, cultos, decimos que tenemos fe, en esencia nosotros no somos así. Somos limitados, somos eh, ambivalentes, en un momento decimos una cosa, en otra, en un momento creemos, en otro ya no creemos, en un momento queremos, en otro momento ya no. Entonces, eso se llama ambivalencia, somos ambiguos. Dios no es así. Nosotros cambiamos de opinión. Dios no es así. Dios no cambia nunca de opinión. Dios lo que dijo, dijo y punto. Dios lo que hace, lo mantiene hasta siempre. Nosotros, en cambio, vamos en toda esa ambivalencia. ¿Van conmigo? ¿Van? Bueno, Sí, sí, sí. entonces vemos los profetas van a tener el papel de un juicio. Pero van a ser un juicio no del profeta. No es la opinión del profeta, el pensamiento del profeta. No se nace profeta, es una misión del profeta. Y dentro de esa misión, pues su oficio, su ministerio es anunciar lo que Dios ha dicho siempre y denunciar lo que el hombre hace siempre, lo que el ser humano hace siempre. Entonces, dentro de ese balance de lo que Dios ha hecho y de lo que nosotros hemos dicho que aceptamos y luego no vivimos, hay una consecuencia. Nosotros vamos a encontrar en la boca del profeta más como castigo, ira de Dios, pues la cólera de palabras así, porque el contexto del profetismo es que hay un juicio. Dios está juzgando al pueblo, pero no lo está juzgando para condenarlo, lo está juzgando para hacerlo reaccionar. ¿Van conmigo? Sí, como Entonces, una llamada de atención.
pero es una llamada de atención fuerte porque es un Sí, juicio, entonces las palabras son fuertes, ¿sí? Eso hay que entender cuando entendemos el profetismo. Cuando leemos al profeta tenemos que entender que se está haciendo un juicio. Y entonces pero no es un juicio de lo que el profeta opina o cree, sino que lo está haciendo en nombre de Dios. Está anunciando lo que Dios ha dicho y revelado, lo está poniendo en la actualidad, en el presente de ese momento. Entonces hay que entender el contexto histórico, en qué momento está hablando el profeta. En el caso de Jonás, pues era lo que Dios ha dicho siempre, que es misericordioso, que quiere que todos se salven, entonces quiere que Nínive se salve. Pero aquí en este caso de Jonás, pues el profeta no quiere que Dios sea misericordioso. Pero eso no puede evitarlo Jonás. Dios es así. Y no importa lo que quiera Jonás. Entonces Jonás es un instrumento. Sí, ustedes tienen que captar la personalidad del profetismo. ¿Captan o no captan la personalidad del profetismo? Sí. Ok. Entonces, si ya van captando eso, pues ya ustedes van en la línea del Antiguo Testamento, ¿cuál es la función? La función del Antiguo Testamento, entonces, es ir poniendo las bases de cómo Dios se va dando a conocer, cómo el hombre, pues, reconoce cómo es Dios y reconoce cómo es el mismo. Entonces, como falla constantemente y a veces no se da cuenta de esos fallos, pues el profeta va a ser el que va a evidenciar en su anuncio, va a ser concreto, va a denunciar con hechos las faltas, las fallas, el pecado del pueblo. Entonces el profeta tiene ese papel de ser justicia de Dios. Pero dentro de todo este profetismo, nada está terminado ahí, porque vimos anteriormente que aparte de temas, parte de la revelación de la esencia de Dios, también en el texto bíblico hay figuras. Y cada personaje es una figura. O sea, esa figura no es plena, es una figura parcial, pero que lleva a la plenitud con Jesús. O sea, lo que cada persona hace en su momento histórico es parcial, limitado. Por ejemplo, las promesas a Abraham se cumplen limitadamente. Las promesas que se hacen en el Sinaí se cumplen limitadamente. Los juicios que hacen los profetas se cumplen limitadamente. Pero todo está visto en el centro de la persona de Jesús de Nazaret, que es el culmen de la revelación, que es el tope de la revelación, Jesucristo. Con él, todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen. Todas las elecciones, lo que Dios ha elegido se cumple. Él es elegido, Él es el elegido, es el enviado para llevar el rostro del Padre a la humanidad. Las bendiciones que se le dijeron a Abraham que va a bendecir a todos los pueblos, limitado, porque él no conoció todos los pueblos. Pero a Jesús, esa bendición llega a todos los pueblos. Que Abraham iba a ser padre de todos los pueblos, pues tampoco se cumple plenamente. En Jesús se cumple totalmente porque todos somos hijos en el Padre por méritos de Cristo. En la salvación se cumple en la persona de Jesús, o como hombre da su vida y pone, por decir así, sume el papel humano ante el Padre y hace esa alianza completamente siendo obediente y fiel hasta la muerte. Es la Pascua, ¿verdad? Lo que estamos preparando ahorita en la Cuaresma. Pues Jesús humanamente cumple ese papel, pero como Dios lo da a una dimensión eterna, ¿verdad? O sea, para los de antes, esa salvación, para los de tiempo de Jesús, para nosotros y para el futuro. Es la función de la divinidad de Jesús, que entra, abarca todos los tiempos, porque Dios no tiene tiempo. Y humanamente es reciclar el pecado para darnos a nosotros el mérito de poder relacionarnos con Dios. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos? ¿Dudas, preguntas? No hay dudas, no hay preguntas. Ok, entonces, si ya entendimos que todo va a presentar, todos los personajes son figuras que van a llegar a la plenitud en la persona de Jesús, pues ya entendemos la función del Antiguo
del Antiguo Testamento, prefigurar y anunciar a Jesús. Nada en el Antiguo Testamento llega a cumplirse plenamente, se cumple parcialmente, pero todo lo que se está prometido y todo lo que está revelado en el Antiguo Testamento llega a su plenitud con la persona de Jesús. Dado eso, pasamos al tema de hoy. Entonces, el tema de hoy, fíjense bien, vamos a ver cómo lo trabajamos, porque mandé al chat, a los dos chats, al chat que tenemos, que se hizo para el grupo, donde mando el link y también mandé el video de Cautivados de la Palabra. Hoy vamos a ver los salmos. Entonces, y lo vamos a ver exactamente igual como vimos Jonás. Vamos a ver el video, vamos a ver en el texto bíblico Salmo 50 y Salmo 51. Vamos a verlo con los comentarios y vamos a hacer de eso una pequeña predicación la otra semana, ¿sí? Y la otra semana será la presentación. No está la tarea puesta, va a ser otra vez igual. Lo vamos a ver primero cómo lo hacen y luego pues ya lo subimos como tarea. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Hello? Una ¿Dudas? preguntita, Betsaida. ¿Sí? ¿Alguna retroalimentación, algún comentario sobre las prédicas que hemos subido? En mi caso, la prédica no se tiene una guía, una corrección fraterna, pregunto. No, todavía no. Estamos en eso. Tengo que ir viendo cómo lo están haciendo para dar una observación completa. Entonces todavía no hay nada de eso. Ahorita ustedes tienen que trabajar con lo que se está dando. Al final vamos a ir viendo los avances, los retrocesos o la no comprensión, porque yo constantemente pregunto si entienden. Y si entienden, es que entienden. Entonces, si entienden, tienen que ponerlo en práctica. Ahora, si yo me dicen que entienden y luego yo veo que no lo entendieron en la práctica, pues no voy a ponerles ahí no entendieron, ¿verdad? Tengo que ir viendo por qué no entienden y por qué dicen que sí entienden. Entonces, necesito entender primero yo cómo va el tema para hacer una observación, no directamente a lo que están haciendo. Acuérdense que su curso tiene dos características. Uno es un diplomado de predicación. O sea, ustedes se están preparando para llevar el mensaje a la comunidad. Eso significa una gran responsabilidad y entender el mensaje. No es un tema de lucirse ni de protagonismo, sino entender lo que yo estoy explicando. Eso es lo que yo necesito. Luego, no puedo yo, cuando oigo la predicación, que ustedes se divaguen en otros temas, que se vayan en otras palabras, porque eso a mí no me interesa. A mí no me interesa la retórica, me interesa la temática. Entonces, yo quiero oírlos en el tema, no oírlos en un montón de palabras que solo ocupan tiempo. Yo no voy a hacer observación sobre eso, pero ustedes tienen que entender que yo estoy trabajando en relación a los temas, me estoy centrando en temas, me estoy centrando en que ustedes comprendan la función del Antiguo Testamento y pregunto, ¿comprenden o no comprenden? ¿Están siguiendo las herramientas para que ustedes mismos se vayan autoevaluando? Es mucho mejor su autoevaluación que la mía misma, ¿sí, Romario? Solo una preguntita, fíjese que en la plataforma había donde subimos la tarea del 11 y después decía otra donde se subía la tarea otra vez del 11. Entonces yo la subí en la primera que decía de la predicación de Jonás. No sé si Ajá. la tengo que volver a subir o ya no. Pues si es la misma, vuélvala a subir, pero si no es la misma, no. No, no, sí es la misma. O sea, Ok, solo nada más a ver si es. Gracias. muy bien. Bueno, entonces, para seguir avanzando, si hemos ido entendiendo, lo que pasa es que a veces que dice que no lo pude subir, que no subió, me lo pasan al chat. Y bueno, hay varios problemas ahí en eso, ¿verdad? Sí, ¿quién está ahí? No aparece su nombre. Dora Montenegro, licenciada. No Sí, aparece mi nombre. Bueno, no. me voy a preocupar en ponerlo. Solamente dos consultas, licenciada. A Yo ver, aún no he subido a la plataforma la tarea del 11 de la predicación de Jonás. ajá. ¿La puedo subir porque no la he subido?
me da pena. Sí, Sí. súbala, por favor. Están abiertas para que la suban cuando puedan. Va. Entonces, Con relación tengo una duda con relación a los Salmos 50 y 51 que vamos a trabajar en un momento. sí, Yo entiendo que tengo que compartir lo que a mí me deja el mensaje de los Salmos. Si estoy mal, me corrige, por favor. sí. Primero, o sea, los lineamientos son estos. Primero leo el salmo, lo leo una vez, trato de entenderlo desde mi propia comprensión. Leo luego con los comentarios de pie de página, pues vuelvo a leer el salmo ya añadiendo los comentarios de pie de página. Veo el video que comparto, el de Cautivados por la Palabra. Veo los lineamientos que me va dando el sacerdote de Cautivados por la Palabra para entender los salmos. Voy viendo yo, o sea, no puedo, ese video no lo puedo oír o ver haciendo otra cosa. Tengo que ir apuntando lo que me va diciendo porque es un estudio. Y ese video siempre va a sustituir un texto. Es una manera de facilitarles la lectura. Entonces, y la facilidad que tiene el video es que ustedes pueden ver, por ejemplo, si tienen 10 minutos, ustedes utilizan en ese día 10 minutos y lo dejan en pausa y entonces apuntan lo que comprendieron ahí y esos 10 minutos ustedes lo van comparando con lo que leyeron, con los comentarios y van entonces documentando lo que como tercer paso va a ser su predicación. En su predicación ustedes van a hacer el esquema. Primero hacen su esquema. ¿Cómo va a ir entonces? ¿Cómo van a enfocar ustedes el tema? Y entonces ya cuando lo ponen en contexto y entonces ya después se hace la predicación. Entonces, primero estamos en los primeros pasos, por eso le aparece a Romario 2 veces. La primera vez es un esquema, el esquema que han hecho de lo que han comprendido y el segundo es la predicación. Así es como lo dijimos la primera vez, porque les dije exactamente como ahorita. Hoy no les estoy poniendo tarea de predicación, se los voy a poner la semana entrante. Pero si hoy pongo lo del Salmo es para que ustedes lo lean, hagan su esquema y ustedes vean cómo lo pueden hacer esquemáticamente, lo que vamos a trabajar. Entonces, son los pasos. Primero la lectura, la comprensión de lo que ahí se dice, primero sin comentarios, después con los comentarios de pie de página, después ver el video, después añadir las dos cosas, la lectura con los comentarios con el video, luego hacer el esquema y ya después la predicación del tema. Esos son como los 4 pasos que hay. ¿Está bien? Sí, gracias, muy amable. Muy bien. Bueno, entonces fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a ver si lo podemos trabajar juntos. Ustedes me van a ir diciendo, o lo vamos a hacer de una manera en que ustedes, les dejo el segundo periodo para que ustedes vean el video o apunten o lean, lo vamos a ver, porque acuérdense que solo tenemos un tiempo pequeño. Fíjense bien, lo que tenemos ahí es el Salmo 50, lo que tenemos en Cautivados por la Palabra. Cada cosa que vamos a leer, primero la tenemos que poner. Vayan apuntando los pasos, porque les estoy dando pasos. Primero que tenemos que hacer es ponerlo en contexto. ¿Se recuerdan que he dicho, cuando vamos a trabajar un tema, si es Salmos, si es Profetas, tenemos que leer primero la introducción, para saber. Entonces, en la introducción de los Salmos que hay en su Biblia, ustedes van a encontrar de ahí, el Salmo es la forma como oraba Israel. Es una forma de oración. Y que hay muchas oraciones. No es solo un tipo de oración. Hay oraciones de petición, hay oraciones imprecatorias, se llama cuando el personaje está pidiendo que se castigue aunque me ha hecho daño, se llama imprecación. Hay salmos de alabanza, hay salmos de entonar, o sea, el profeta pues ungía a un personaje y para que fuera el rey que gobernara, que administrara ese lugar. Entonces, hay distintas características y nosotros tenemos que saber qué salmo estamos trabajando y qué características tiene. Entonces, nosotros generalmente
conocemos el miserere, que es el Salmo 51. Quien cautivados le va a decir cómo hay dos numeraciones de los salmos. Uno, el que encontramos en la Biblia, y dos, el que encontramos en la liturgia de las horas, que van a tener numerales. Es un número nada más. Va a ser 50 y el otro va a ser 49, el otro va a ser 51 y va a ser 50. Eso se lo va a explicar cautivados de la palabra. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que el Salmo 51 va a aparecer en nuestra Biblia como el miserere, o sea, misericordia, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos, si leemos solo el texto, solo el 51, pues entonces solo lo tenemos parcialmente como reflexionado. Tenemos que saber por qué surge el miserere. Aquí hay algo que ustedes ya tienen que comprender en todo el Antiguo Testamento. Ustedes no pueden sacar un texto de contexto. Ustedes tienen que poner, ya sea 5 versículos, ya sea un capítulo, lo que sea, del libro que sea, ustedes tienen que ubicarlo en su contexto histórico, en su contexto geográfico, en su contexto literario. Ustedes tienen que ubicar el texto en el contexto. ¿Por qué se está diciendo esto? Es en el caso del miserere, por misericordia, Señor, por tu inmensa bondad, yo tengo que ubicarlo porque surge eso. Y aunque al principio del Salmo hay como una introducción que nos dice por qué sale ese Salmo, pues nosotros debemos de entender lo que les expliqué hace un momento, el juicio. Este Salmo responde a un juicio y el juicio está en el Salmo anterior, en el Salmo 50. O en el caso, en el Salmo 49. Depende si tenemos la numeración de liturgia de las horas o tenemos el de la Biblia. Tenemos esos dos salmos. No podemos leer uno sin el otro. Eso significa poner el texto en contexto. Entonces tenemos esas numeraciones, tenemos ese tema de la numeración hebrea, ¿verdad? El Salmo 50 en la Biblia y en la griega y la vulgata que viene a ser el Salmo 51, el miserere. Eso está explicado en el video. Y entonces, pero para comprender el 51 tenemos que comprender el 50. El 51 es el miserere y el 50 o el 49 en otros va a ser el tema del juicio. Entonces vamos a ir viendo poquito a poquito y el video les va a ir explicando esa introducción del Antiguo Testamento en relación a la oración del pueblo judío, que es el salmodia, y que de alguna manera se hacía como cántico, no se hacía como oración repetitiva, sino más bien acompañada con música. Y entonces, lo que vamos a ver en el Salmo anterior al miserere va a ser un proceso de juicio. Y tenemos eso claro en Primera de Reyes o en Samuel, donde se cuenta que David ha cometido su pecado, ¿verdad? De muchas formas, pero no es consciente de él, desde que llega Natán y lo hace consciente. Y cuenta que hay parábola donde le dice que en su reino, pues ha habido un hombre que teniendo toda la riqueza del mundo, le quita la ovejita que el vecino para apropiarse de ella y luego lo mata, ¿verdad? Entonces el rey se pone pues furioso y dice que ese hombre merece la muerte. Y, y Natán le dice, pues ese hombre eres tú, ¿verdad? Entonces, como el juicio del hombre, sin ver que era el mismo, condena, más el juicio de Dios va a tener otro enfoque, ¿verdad? Va a tener esa paciencia de hacerle conocer su pecado, darle el chance que se arrepienta. Esto tiene que ver un tema de la relación que hay con Dios. Cómo David cumple, pues cómo se da cuenta, realmente es consciente de su pecado. Entonces aquí tenemos otra revelación. Cómo el profeta lo que hace es hacer conciencia. Pero eso depende de la forma como escuche el pueblo, en este caso David, o la forma como responda, ¿verdad? Entonces, pero el punto es, ¿qué va a responder? ¿Cómo es la relación con Dios? Y entonces vamos a ver que muchas veces el pueblo, en lugar de tener una relación de confianza, de amistad con Dios, pues tiene una relación de rebeldía, de pedirle un signo, de que le demuestre que está ahí, de desconfianza.
Y todo eso pues va llevando una realidad de pecado, ¿verdad? Que necesita un juicio. Entonces en el Antiguo Testamento vamos viendo esta realidad de cómo se presenta el juicio y cómo se presenta la reacción de las personas, ¿verdad? Entonces hay palabras importantes, muy importantes en hebreo, que están ahí, por ejemplo, compasión, misericordia, bondad. En hebreo, misericordia, Gesed, eh, piedad, compasión, Hana, mísere. Son palabras en otro idioma que van representando no solamente una actitud, sino una manera de ser de Dios, porque Él es misericordia, porque sé que Él es misericordia, porque sé que Él es compasión, porque sé que Él cambia una realidad por otra, yo me acerco con esa confianza. Y pues entonces el miserere va a tener, o sea, cuando dice, lávame de todas las culpas, limpia de mis pecados, no es una cosa que yo lo estoy diciendo al vacío para ver si pasa. No, tiene que ver con la relación. Sé que eso lo puedes hacer, por eso te estoy diciendo que lo hagas. Entonces, ahí está el juicio bilateral. Son dos partes, es Dios y el pueblo. En el caso del Míser es el profeta, que es de parte de Dios, y David, que es el administrador, ¿verdad? Y entonces ahí se va a hacer ese juicio. Bueno, es de dos partes, pero luego vamos a ver cómo van entrando tres partes, ¿verdad? Porque ya Dios está metido en ese juicio. El juicio realmente es entre Dios. Y eso vamos a irlo viendo en el Salmo. Después de eso, tenemos que ir viendo la parte oferente, la parte que se presenta, el dictamen que se va a dar como sentencia en esa parte triangular. ¿Quién es el acusado? ¿Quién es el acusador? ¿Y quién es el juez? Fíjense las tres figuras que aparecen en el Salmo. Acusado, acusador y juez. Entonces, ahí tenemos que ir viendo en el primero, en el Salmo 50, tenemos que ir viendo todo ese escenario. Y en el 51, la reacción y la respuesta del acusado. ¿Cómo es esa respuesta? Y esa respuesta depende de la relación que tiene con Dios. Entonces, todo el tema es impartir justicia, una justicia que luego, ya en el Nuevo Testamento, vemos que en esa justicia ya somos justificados por Jesucristo. Entonces, hay una serie de elementos que ustedes los tienen que ir viendo en los textos, Salmo 50, 51, en el video y en las notas de pie de página. Preguntas porque nos quedan 5 minutos para que se termine la primera parte y me digan, si en la segunda parte quieren ver el video ustedes personalmente e ir armando el esquema, o quieren que siga yo explicando. Pero hábleme porque el tiempo pasa y ya quedan 4 minutos. Si tiene la bondad por mi persona, sería bueno escucharle una También. explicación. También yo pienso lo mismo, que nos haga favor de seguirnos explicando. Pero tienen que comentar porque se quedan fallados, no dicen si van entendiendo o no, y entonces no, yo no sé si me están captando. Ahorita que se termine la primera parte, si lo que quieren es esa explicación, lo que necesito es que lean los dos salmos, 50 y 51, que los ubiquen en su Biblia, que lo lean sin ningún comentario, que luego lo lean el comentario de pie de página en esos 10 minutos, y ya lo que ustedes capten, yo les voy a ir dando los lineamientos según el video. ¿Les parece? De acuerdo. Entonces, otra duda, pregunta aquí. ¿Ya no hay otra duda? No, Bueno, No. entonces lo que tenemos que entender, ¿verdad? Es que lo que Dios quiere es perdonar, pero no va a perdonar si nosotros no nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces, necesitamos esa acusación. Viene de parte del acusador, ¿verdad? ¿Quién está acusando? En este caso, pues es Dios, ¿verdad? Que nos está cumpliendo con la alianza. Y una vez que está siendo trabajado, está el juicio, el juez
que es el que tiene que dictar la sentencia. Eso lo vamos a ver en Salmo 51. Hay otro tipo de juicio que pareciera ser único en la Biblia, que es el que tienen los profetas, ¿verdad? Todos los profetas van a hacer esas denuncias y solo va a estar el profeta hablando al pueblo, diciendo de todo lo que ha hecho mal, y el pueblo que no siempre reacciona bien, ¿verdad? Entonces ahí tenemos al acusador y el acusado, del juez. Y luego el juez es el que va a dictar la sentencia. Eso lo tenemos que ver en los dos salmos, tenemos que ubicar esos personajes. Y después de eso, eh, el que ha ofendido, espérenme, quiero ver, faltan 2 minutos, 3. Entonces se va insistiendo de la injusticia que se ha desarrollado, que se ha vivido. ¿Y por qué el juez tiene que perdonar? ¿Por qué el juez tiene que ser comprensivo? Pero aquí es donde tenemos que ir viendo que el juez, en este caso, va siendo Dios, ¿verdad? El que, como en la persona de Jesús, vamos viendo que el juicio, pues se vuelve básicamente misericordia. Porque, ¿qué es lo que hace Jesús? Pues él encarna, él asume todo el pecado de la humanidad y lo recicla. O sea, lo presenta a Dios como con su grito de entrega al Padre, de que ha cumplido hasta la última letra de la ley y de la voluntad del Padre. Entonces, pues, como que ha recogido todo el pecado de la humanidad para reciclarlo con su propia vida. Entonces, esa acción de obediencia, de amor, de entrega al Padre, al proyecto del Padre, pero por cada uno de nosotros, o sea, cada uno de nosotros va representado ahí con su historia, con sus pecados, con sus fallas. Todo eso no es algo que pasó hace 2000 años y que se olvida y que se cuenta como algo, como una leyenda o como algo que pasó, ¿no? Eso sigue pasando, porque el Jesús histórico es el Jesús, es Dios hecho hombre. Entonces su acción divina sigue actuando en la historia, porque es Dios, no tiene tiempo. Pero si fuera solo un ser humano nada más, y nosotros creyéramos que solo era un buen hombre, con buenas cualidades, buena gente, comprensivo, amable, pero humano, nada más humano, pues su obra se termina con su muerte. No hay resurrección, no hay nada más, ahí se acabó. Buena gente, lo hizo, muy crédulo, muy buena onda, pero ahí se acabó. Eso no es humano, no se puede más. Entonces, pero si entra esta dimensión, por eso es importante el entender que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, porque como verdadero hombre nos representa en la alianza toda la humanidad, siendo el obediente, siendo el entregado, sí, cumpliendo el proyecto como hombre. Yo como Dios, su efecto dura en toda la humanidad del pasado, del presente, del futuro. ¿Sí captan eso? Sí, Entonces, la persona de Sí. nosotros no nos podemos quedar en el Antiguo Testamento, porque no somos judíos, sino que entendemos todo este proceso del Antiguo Testamento para llevarlo a Cristo. Y entonces con Cristo tiene una luz diferente, una vida diferente y un mensaje que es el que tenemos que transmitir en la predicación.